Muchas gracias por continuar con nosotros. Nosotros seguimos hablando de estas propuestas de los diferentes candidatos a la presidencia de la República, y es que cada día se acerca más ese domingo 25 de junio en donde millones de guatemaltecos estarán acudiendo para, a través de su voto, decidir qué es lo que buscan para los próximos 4 años. Hoy nos acompaña en el estudio de TV Azteca Guate Sammy Morales, candidato del partido FCN Nación a la presidencia de Guatemala. Sammy, muy buenas noches. Un placer, Armando, mucho gusto y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias por acompañarnos y por supuesto el espacio abierto para que la gente conozca las propuestas por parte de su partido. En este momento colocamos en nuestra pantalla un código QR para que usted tome su teléfono celular, escanee este código y participe calificando las propuestas del candidato Sammy Morales, y esto lo estamos conociendo al final de la entrevista. Para iniciar, Sammy, 3 minutos para hablar a grandes rasgos de este plan de gobierno que se está presentando a los guatemaltecos en este recorrido tan intenso que tienen por la República de Guatemala. Con mucho gusto, muchas gracias. Pueblo de Guatemala, muchas gracias por su sintonía, gracias por dedicar tiempo a escuchar cada una de las propuestas de los candidatos. Es importantísimo que estemos involucrados para tomar una decisión sabia y poder llevar a Guatemala al lugar que merece en ese listado de las naciones. Nosotros hemos trabajado una propuesta de gobierno que se fundamenta en una fórmula. La fórmula es la sumatoria de 4 letras: ESSO. ESSE para la oportunidad. Educación, salud, seguridad y el componente económico para la oportunidad. La idea es que fortalezcamos las capacidades de nuestra población para enfrentar un mundo cambiante, un mundo que cambia todos los días y que ahora nos tiene pues con la amenaza o la oportunidad de la inteligencia artificial que leía recientemente está por desplazar 800,000 empleos en el mundo. La educación es una educación para la oportunidad, educar dentro y fuera de las aulas para oportunidades dentro y fuera del territorio guatemalteco. ¿Por qué? Porque el mercado es el mundo y tenemos que enseñarle a nuestros niños y nuestros jóvenes que deben luchar por oportunidades dentro y fuera del territorio de Guatemala, pero para eso debemos darle las herramientas, educarlos desde la preprimaria con inglés mandatorio, con tecnologías, con finanzas, con cultura tributaria. ¿Por qué? Porque de esa manera ellos van a poder ser emprendedores y empresarios. Después de la educación tenemos la salud. Tenemos un rezago en la salud desde 1997, cuando nos vendieron la idea de que las ONGs podían hacerse cargo de la salud. Tenemos que recuperar ese primer nivel de atención en salud y hacia allí vamos a dirigir el esfuerzo y todas las baterías para poder luchar y atacar la desnutrición crónica que tanto daño le hace a nuestro país. 1 de cada 2 niños está afectado por la desnutrición crónica. En seguridad tenemos que atender definitivamente el flagelo de las extorsiones y la delincuencia, atacándolo desde la raíz, atacándolo en las prisiones donde los delincuentes tienen a sus cabecillas y desde allí operan. Y en la parte del componente económico, definitivamente tenemos que desarrollar oportunidades y generar oportunidades de crédito para el emprendedor, oportunidades de trabajo para nuestros guatemaltecos, principalmente para los jóvenes, y allí tenemos un programa sumamente importante que son las becas de empleo para jóvenes, para que 80,000 jóvenes al año puedan tener esas becas, participar activamente en las pymes, pequeñas y medianas empresas, y de esa manera incorporarse inmediatamente a la fuerza laboral. Definitivamente tenemos que trabajar en el turismo y hacer que cada guatemalteco se convierta en un embajador del turismo para poder atraer inversión y para poder atraer turismo al país. Tenemos también que dedicarle esfuerzo y dedicarle presupuesto para el desarrollo de destinos turísticos. Tenemos que trabajar en desarrollar la conectividad en el país, no solamente para el turismo, sino también para otras industrias y otras áreas de productividad, para que esa conectividad acerque las oportunidades, acerque los mercados, acerque los hospitales, acerque las escuelas y acerque las oportunidades. Haciendo estas cosas, enfocándonos en educación, en la salud, en la seguridad y en esos componentes económicos, vamos a poderle dar a todos los guatemaltecos un mundo de oportunidad para que podamos construir aquí, en nuestra tierra, el añorado sueño chapín. Sammy, ¿le parece si vamos desarrollando algunos temas? Algunos de ellos coinciden con este plan de gobierno. Hablar de generación de empleos, atracción de inversiones, es algo que
pues se podría decir que es un eje principal para cualquier gobierno, para cualquier país, porque de ahí se parte el tema de la seguridad, de evitar la migración, sobre todo todos esos jóvenes que arriesgan su vida. ¿Qué se estará haciendo para que Guatemala sea un país atractivo, para que los jóvenes no quieran dejar sus familias y no arriesguen su patrimonio? Guatemala es ya un país atractivo. Tenemos que trabajar en seguridad, tenemos que trabajar en conectividad, no solamente hablando de la conectividad digital, sino conectividad en carreteras. Si queremos llevar oportunidades a los lugares donde más se necesita empleo, tenemos que garantizar que haya carreteras. Necesitamos carreteras en todo el occidente. Fortalecer la red vial que ya tenemos, pero también generar oportunidades para que empresas y emprendimientos puedan desarrollarse en esas áreas alejadas donde está principalmente la migración. La migración se da principalmente de Huehuetenango, Quetzaltenango, San Marcos, Jutiapa, Chiquimula, en las áreas de oriente del país, y tenemos que llevar a esos lugares esa conectividad carretera y conectividad digital. Esta semana, bueno, justamente el día de hoy entra en funcionamiento ya sin un costo para el usuario esta autopista Palín-Escuintla. En su momento, pues la gente pedía que ya no hubiera un cobro, ahora ya no lo hay, pero también la gente empieza a dudar de este mantenimiento que se podría tener esta carretera en buen estado. De llegar a ocupar esta oficina en el Palacio Nacional de la Cultura, estas alianzas públicos-privadas se seguirán haciendo aquí en Guatemala para que se tenga un desarrollo en cuanto a la infraestructura. Esta carretera fue dada en concesión hace 25 años, una concesión leonina que afectó los intereses del país. Costó 44 millones de dólares la construcción de la carretera y no se recuperó ese dinero. Es más, recibimos 21 millones de quetzales en todo ese tiempo. Entonces hay que evaluar esa concesión, pues no creo que sea prudente pensar siquiera en volverla a hacer, pero las alianzas público-privadas son interesantes, donde el privado pueda aportar y el Estado también, dar los permisos, dar la tierra si es posible, pero que inviertan en proporciones iguales y que el Estado se beneficie, porque es importantísimo. Veamos cómo funciona la VAS 1, la VAS 2, están funcionando re bien, y la empresa está diseñando nuevas carreteras privadas también en Cuyotenango, en San Bernardino, en Mazatenango, en Puerto Santo Tomás de Castilla, lo cual nos muestra que la empresa puede trabajar generando ese tipo de oportunidades viales, y las APP son una posibilidad, pero tenemos que garantizar que el pueblo se beneficie y que el Estado no salga lastimado. Vamos ahora a un tema que también le preocupa mucho al guatemalteco, y me refiero al tema de la seguridad, porque pues mucha gente, Guatemala tiene un alto nivel de, sobre todo mujeres emprendedoras, pero también se duda en tener que poder emprender porque se arriesgan a ser víctimas de la extorsión. Países vecinos como Honduras, El Salvador han tomado algunas acciones contra las pandillas. En el tema de seguridad, ¿qué es lo que se puede ofrecer al guatemalteco para que tenga usted ese voto de confianza? Definitivamente hay que hacer cosas drásticas, radicales e inmediatas. Se ha demostrado que los cabecillas de las extorsiones están en los centros de detención. Hay que aislarlos inmediatamente. Nuestra propuesta incluye la construcción de unidades de aislamiento para que todos esos cabecillas, esos delincuentes peligrosos que desde la cárcel operan, sean aislados y sean mantenidos en las máximas condiciones de seguridad y aislamiento. Por supuesto, hay que construir nuevas prisiones. El sistema penitenciario está colapsado, tiene una población de más o menos 25,000 personas y fue diseñado para menos de 10,000. Hay que construir cárceles. Se habla de cárceles de alta seguridad, pero todas las cárceles deben ser de alta seguridad. Hay que entrarle de raíz, darle seguridad ciudadana, principalmente a las áreas más afectadas, las áreas donde más se sufre, y el pequeño emprendimiento sufre todos los días de la exigencia de esas extorsiones. Tenemos que trabajar en la profesionalización de la policía, y en eso vamos a trabajar, pero también en su equipamiento y también en la certeza jurídica, porque un policía sale a la calle y tiene miedo de accionar contra un delincuente porque muchas veces él es el que para preso. Así que hay que darle al policía las herramientas, hay que equiparlo, pero hay que darle la certeza legal para que pueda actuar con fuerza, con drasticidad y sin el miedo de pasar 8 años en prisión como ya nos ha sucedido.
Platicábamos antes de iniciar esta entrevista de los temas que estaríamos tocando en esta mesa, y uno de estos es el tema de la seguridad, que ya lo estamos abordando, y hablábamos de esta Politécnica Policial. ¿En qué consiste este proyecto? La policía es una institución altamente infiltrable. Tiene una carrera policial, o mejor dicho, una academia policial o de la policía que genera policías en términos de 11 meses. Personas que muchas con muy buena voluntad, muchas con las competencias y capacidades, pero también muchas que vienen del crimen organizado y se incorporan, se infiltran en la institución policial. Por eso es necesario generar una carrera policial, generar una politécnica policial de la misma manera que lo tiene el Ejército, porque dentro de una escuela, dentro de una institución de esta naturaleza, se genera mística, se genera la carrera policial, se generan policías de calle, policías investigadores, criminalistas, criminólogos, y podemos tener a futuro la cúpula de la policía formada por egresados de esta politécnica policial. Eso va a tomar tiempo, va a tomar trabajo, va a tomar recurso, y tendremos que redireccionar recurso del Estado para poderlas hacer, pero la seguridad de cada ciudadano lo vale y hay que invertir. De momento hay que fortalecer las capacidades de la policía y de las academias actuales, pero tenemos que ver a futuro que tenemos que profesionalizarlas a ese nivel, y un centro de estudios superiores o una politécnica policial es el camino. Otro de los sectores que también hay que fortalecer y que es una preocupación del guatemalteco es el sector salud. En estas semanas que usted ha recorrido el interior de la República, debe ser algún tema de conversación con todas aquellas personas que se acercan con usted. Esta necesidad de tener hospitales nacionales en el interior del país, estos centros de salud, que la gente no tenga que caminar durante varias horas para poder recibir atención médica. No solamente los hospitales, Armando. Yo he paseado por todo el país y he recorrido el país desde los años 80. He conocido cómo funcionan los centros de salud, los puestos de salud, los técnicos rurales en salud, que hay que fortalecerlos, hay que trabajar con ellos, porque el principal problema de Guatemala no son los hospitales. No importa cuántos hospitales construyamos, todos van a colapsar, porque los hospitales, o al hablar de hospitales, nos estamos enfocando a la parte de atención, cuando tenemos que enfocarnos en la parte de prevención. El sistema de salud y la parte de prevención, que es el primer nivel de atención en salud, fue destruido desde 1997, cuando nos vendieron la idea que el ASPEC, el programa de extensión de cobertura, dirigido por ONGs, podía hacer el trabajo que iba a hacer el Estado. E hicieron, porque esta fue una propuesta de nuestras multilaterales, nos convencieron de que lo hiciéramos y dejamos de atender ese primer nivel de atención. Tenemos que fortalecer los centros de salud, fortalecer los CAPS y CAINIS para atender a los niños, a las madres, pero en la parte de prevención, sus vacunas, trabajar sus medidas de talla y peso para llevar controles. No tenemos estadísticas, y un país sin estadísticas pues va volando a ciegas, porque necesitamos esos datos. Por supuesto, se necesita generar hospitales y generar más CAPS y CAINIS para atender esa necesidad en áreas específicas y orientar el recurso también a áreas específicas donde hay más necesidad. Y una de las necesidades fuertes, aparte de la prevención en muchas áreas de salud, es la parte de prevención y atención en la desnutrición crónica. La preparación académica, los estudios para nuestros niños y nuestros jóvenes son en este momento pues la única herramienta, la llave para darles un futuro mejor, que ellos tengan este acceso a un mejor empleo, que estén bien preparados. En cuanto al tema educativo, ¿qué es lo que se tiene pensado empezar a accionar al momento de que se cumpla esta meta de llegar al 14 de enero y tomar las riendas del país? Pues a partir del 14 de enero, estaremos fortaleciendo las capacidades que tiene ya el Ministerio de Educación, pero también tratando de entrar a las nuevas necesidades y a los nuevos retos que nos tiene el mundo. Tenemos, como decía al principio, capacitar al niño dentro y fuera de las aulas para que pueda enfrentar los retos dentro del país y fuera de nuestras fronteras. Tenemos que trabajar el idioma inglés mandatorio y la parte de tecnologías. En la parte de tecnologías, una gran ventaja que tenemos ahorita es que los dispositivos se han abaratado, así que podemos
encontrar la posibilidad de llevar dispositivos a las escuelas y empezar a trabajar con ellos, no solamente programas y cómo aprender a utilizar la computadora, sino cómo hacerlos generadores de contenidos, cómo hacerlos emprendedores y empresarios, educar para ser empresarios, para ser creadores, en lugar de estar educando únicamente para ser trabajadores y operarios. Alguien me preguntaba, mire, usted ha mencionado el sueño Chapín. Sí, le digo, el sueño Chapín se puede construir y empieza en la educación, pero tenemos que acelerar la educación, tenemos que dar un salto cuántico en la educación. Y el sueño Chapín es encontrar las oportunidades en Guatemala que muchos extranjeros vienen a encontrar. Eso es una muestra de eso. Y a mí me enorgullece que vengan extranjeros a mi país y digan, Guatemala es un país de oportunidad. Vienen coreanos, vienen chinitos, vienen sudamericanos, vienen europeos, vienen árabes y dicen, Guatemala es un país de oportunidad. ¿Qué tenemos que darle a nuestros guatemaltecos? Lo primero, tenemos que darles la fe. Tenemos que decirles y enseñarles, guatemaltecos, podemos hacerlo, podemos triunfar en nuestra tierra. Solo tenemos que capacitar a nuestros hijos, capacitar a nuestros jóvenes para que ellos también se la crean y construyamos en Guatemala el sueño Chapín. Así que hay que hacer mucho, en tecnologías principalmente, enseñarle a nuestros niños y jóvenes a invertir, enseñarles finanzas y, como dije al principio, también cultura tributaria, porque si queremos formar empresarios y emprendedores, nuestros chicos tienen que saber cuáles son sus responsabilidades y obligaciones con el país. Recientemente, pues celebramos que se incrementó la recaudación tributaria gracias a la factura electrónica. Pero ahorita todos nuestros jóvenes están padeciendo de las moras y multas que no haber presentado sus declaraciones les ocasionó. Así que, y eso se dio porque no hubo cultura tributaria en la escuela, no hubo cultura tributaria en su formación. Y al trabajar la cultura tributaria y ampliar la base tributaria, que no significa subir impuestos, sino involucrar a toda la informalidad dentro de la formalidad, vamos a tener mayor recaudación y no solamente eso, sino que automáticamente vamos a tener una cobertura universal del Seguro Social porque todos vamos a estar cotizando en el IX. ¿Qué significa estar cotizando en el IX? Significa que si tengo un empleo formal, voy a estar pagando mis cuotas, dentro de las cuales está la cuota que cubre el IX, y yo voy a estar cubierto por el Seguro Social. En un tema ya muy breve para poder tener un mensaje final, el tema del transporte, el tráfico, es algo que las familias lo tocan todos los días en casa. Este ya no solamente es un problema de las municipalidades, sobre todo de la zona metropolitana, sino que el gobierno central tiene que también tomar acción. ¿Qué proyectos hay para que el guatemalteco tenga una mejor calidad de vida en este sentido? Bien lo has dicho, el problema del tránsito ya dejó de ser un problema municipal y se convirtió en un problema nacional y una situación que debe resolver el gobierno central junto con las municipalidades. Hay una palabra para resolverlo y esa palabra se llama libramientos. Todas las ciudades del país necesitan libramientos. Necesita libramiento la antigua Guatemala, necesita libramiento San Lucas, necesita libramiento Jutiapa, necesita libramientos las ciudades que ya mencioné o pueblos que ya mencioné, donde la iniciativa privada ya está haciendo los libramientos privados. En Mazatenango, en Cuyotenango, en San Bernardino. Y la ciudad capital necesita muchos libramientos para que conecten, de la misma forma que conecta la VAS 1 y la VAS 2, la periferia de la ciudad, de la parte sur a la parte este, tenemos que conectar la carretera al Salvador con la carretera al Atlántico, que ya está trazado y gobierno central lo va a hacer porque ya está en los proyectos de gobierno central y es parte del programa Guatemala no se detiene o del plan Guatemala no se detiene. Pero hay que conectar también carretera al Atlántico con Chinautla con San Juan Zacatepeques. Hay que hacer una serie de libramientos para evitar que el tránsito de personas y de mercancías en la ciudad sea completamente caótico, de la misma manera en Quetzaltenango. Así que el gobierno central debe involucrarse, porque ya vimos con el libramiento de Chimaltenango que si no está habilitado, las personas vuelven a sufrir el martirio que millones de guatemaltecos sufrían para pasar a través de Chimaltenango. Así que tenemos que trabajar nuestra red vial, tenemos que generar más libramientos y tenemos que enfocarnos en que las familias tengan tiempo de calidad y no pasen 2, 3 o 4 horas en el tránsito esperando llegar a casa para estar con su familia o en el trabajo. Bien, Sammy, ¿te parece si en este momento vamos a conocer la opinión de nuestros televidentes, quienes a través del código QR que aparecía en pantalla, pues emitieron su opinión, calificaron las propuestas de trabajo presentadas por el partido FCN?
RCN Nación. Calificación que también va cambiando en tiempo real, 7.85, 7.83 es lo que la gente participó a través de nuestro código QR. Para finalizar, Sammy, un mensaje final. Guatemala, guatemaltecos, el sueño Chapín es posible. Guatemala tiene solución, solamente necesita dos cosas: que tú participes y que yo haga mi trabajo. Mi trabajo como presidente será optimizar cada centavo, será quitarle el dinero al funcionario y dárselo al pueblo, quitarle el dinero al político y dárselo a Guatemala, como ya se hizo con la refacción escolar convertida en alimentación escolar, y lo mismo haremos involucrando a los jóvenes universitarios para que participen del desarrollo del país, trabajando en el diseño de los proyectos que necesita cada municipalidad a través de los COCODES, los CODEDES, y que podamos juntos ser parte del desarrollo de nuestra nación. Sammy Morales es mi nombre y estoy listo para ser el presidente de esta gran nación. Sammy Morales, candidato a la presidencia del partido FCN Nación, muchas gracias. Un placer, mucho gusto y muchas gracias. Muy bien, nosotros lo invitamos a que sigan la programación de TV Azteca Guate. A continuación, Susana 360.